rostro, Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de su presencia, de su majestad, bendito Dios, con un corazón sincero, bendito Padre, con un corazón sediento de su palabra. Suplicamos, bendito Dios, que el poder de su Espíritu Santo se mueva a través de esas palabras, bendito Dios, que usted ha puesto en nuestras vidas para compartir, bendito Padre, y que lleguen esas palabras a lo más profundo del corazón, para que a través de ellas, Señor, sean sanadas, bendito Señor, nuestras heridas, sea, Señor, lleno nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y que el poder de su Espíritu Santo nos sostenga y nos fortalezca. Padre, reconozco, Señor, mis limitaciones como hombre, como ser humano, que soy corto de palabras, de entendimiento, Señor, y que soy menos que nada, Padre Santo. Dice su palabra que soy un siervo inútil, pero estoy en sus manos, bendito Padre. Úseme conforme a su voluntad para que este pueblo, Señor, que usted ha escogido, lleve un mensaje, Señor, en su corazón, para que los fortalezca todos los días de su vida. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la honra y la gloria hoy y siempre, por los siglos y para siempre. Amén. Amén. Gracias a Dios. Ayúdenme con su Biblia, iglesia, por favor. Ahí en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, en los versículos 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Muy bien. Vamos a dar lectura todos juntos. Allá atrás ya también. Mateo 8, del 23 al 27. Amén. Vamos a dar lectura todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Toma un momento su lugar. El tema de hoy se llama Sin Cristo no hay esperanza. Así se llama el tema. Sin Cristo no hay esperanza. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, quizás en estos tiempos, ¿verdad? O quizás anteriormente, no lo sé, hemos pasado por situaciones muy difíciles. Pero hoy estamos aquí, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios nos ha librado de todas esas situaciones difíciles y Dios ha estado con nosotros. Es necesario que la iglesia siempre reconozca que es Dios el que tiene el control, aún en las tempestades más grandes de la vida, en las situaciones más difíciles, cuando parece que todos nos abandonaron o cuando parece que caminamos solos. Recordemos siempre que Dios siempre ha estado ahí. Nosotros podemos cambiar de pensamiento, podemos fallarle a Dios, pero Dios nunca falla, Él nunca miente y Él es fiel. Entonces, mis amados hermanos, Dios siempre está con nosotros. La vida en general está llena de situaciones de todo tipo. En la vida tendremos momentos sumamente maravillosos, que los vamos a guardar en la mente y en el corazón y los vamos a recordar siempre. Ahí se van a almacenar esos recuerdos de momentos maravillosos. El día que conociste a la mujer con la que te casaste, el día que nació tu primer hijo, el día que nació tu siguiente hijo, ¿verdad? El día que Dios te devolvió la vida después de una enfermedad difícil, no lo sé. Pero han habido momentos en la vida maravillosos y esos momentos se quedan ahí, como lo decía. Aquí en la mente se van almacenando, ¿verdad? Aquí en el corazón también se van almacenando
aquellos recuerdos de esos momentos maravillosos porque son parte de la vida. Entonces hay momentos maravillosos y esos momentos siempre se guardarán porque Dios lo quiere así, que se guarden en la mente y también en el corazón para siempre. Pero también debemos estar conscientes de que cuando menos lo esperemos vendrán momentos tan difíciles y tan crudos que nos van a sacudir. Así como han venido momentos maravillosos, sin aviso alguno vendrán en alguna etapa de la vida momentos tan difíciles, tan crudos, tan difíciles de enfrentar, que quizás en ese momento quisiéramos no enfrentarlos, pero van a llegar esos momentos, esas situaciones van a sacudir nuestra vida. Eso es inevitable porque la vida es así. La vida es así. Cuando amas a una persona, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, yo quisiera, a veces mi esposa y yo platicamos, no sé si ustedes lo han platicado, son temas que comúnmente no se quieren tocar, pero yo he platicado con mi esposa y ¿qué pasaría si me voy yo primero? Dice mi esposa. Le digo, no, me voy contigo. O le digo, no, primero me voy a ir yo soy más grande que tú. Y mi esposa dice, no, y ahí estamos, ¿no? ¿Qué pasaría? Y te pones a reflexionar y la verdad, yo quiero decirles que yo he reflexionado sobre lo que significa mi esposa para mí. Nos hemos quedado en casa a veces mis hijas y yo solitas cuando ella va a ver a mi suegro, ¿verdad? Y se convierte en un caos. O sea, la casa es un caos. Yo no estoy hablando por los quehaceres, porque gracias a Dios a mí también me gusta meterle los quehaceres de la casa, excepto la cocina. Eso es otro tema. Pero me gusta meterle al aseo a la casa, me gusta apoyar en la casa. Pero cuando ella no está, como que no tiene sentido ni siquiera hacer qué hacer. Digo, ¿para qué? ¿Verdad? Sí me esfuerzo porque sé que va a regresar, pero a veces me pongo a pensar, ¿y si no regresara? Y ella me dice, ¿y si no regresaras tú? Entonces, pero lamentablemente uno de los dos tendrá que partir con el Señor invariablemente. Y esos momentos ni siquiera queremos que lleguen ni que pasen por nuestra mente. Al igual que esos momentos en los que una persona pierde su trabajo o alguna situación viene y le atañe en su vida. Y son temas que te desequilibran por completo, te sacan de control. Bueno, hermano, esto es parte de la vida. La vida tiene altas y tiene bajas. Nosotros quisiéramos que toda la vida, desde que venimos a Cristo, jamás volviéramos a llorar. Jamás hubieran momentos difíciles. Pero quiero decirte que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice la palabra de Dios, porque yo he vencido al mundo. Entonces sí va a haber momentos muy difíciles, van a ser crudos, esos momentos van a sacudir nuestra vida y como les decía, esto es inevitable, la vida es así. Entonces hay días en donde el sol brilla maravillosamente, pero también hay otros días nublados en donde el sol no se aparece por ningún lado. Habrá días, hermanos, en donde tendremos que cruzar por grandes tormentas, por grandes desiertos que son inevitables. Y si eso le sucede al que conoce de Dios, imagínese cómo le irá al que no quiere nada con Él. Como cristianos estamos en una preparación constante para poder soportar los retos que la vida nos presenta. Estos que acabo de mencionar yo y muchos otros. Pero Dios nos está preparando todos los días. Dios está martillando en nuestras vidas, ¿verdad? Moldeando nuestro carácter, moldeando nuestra fe, perfeccionando nuestra vida espiritual, porque Dios quiere que estemos preparados para cuando las tormentas se vengan contra nosotros. Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos. Dios no quiere que en el primer momento, cuando vengan situaciones difíciles, abandonemos la obra de Dios o nos vengamos abajo sentimentalmente o espiritualmente. Dios quiere que estemos fuertes, somos soldados de Cristo. Y Dios nos está preparando todos los días. Hay personas que están en Cristo y si en algún momento viene un engaño de su esposa, de su esposo, abandonan el cristianismo. Porque no permitieron que Dios los formara, porque abandonaron la preparación que Dios estaba realizando en ellos. Hay otras personas que por un gesto en la iglesia abandonan el camino de Dios,
por una mala palabra, porque el hermano se equivocó, porque me trató mal, por cualquier cosa abandonan la obra de Dios y lo consideran una tormenta. Deje que venga verdaderamente la tormenta. Y entonces veremos lo que es verdaderamente una situación difícil. Yo quiero decirte, mi hermana, mi hermano, que Dios nos está preparando y nos está preparando todos los días para cosas grandes. Pero nosotros debemos dejarnos moldear por Dios. Entonces, como cristianos estamos siendo preparados, como les decía, para poder soportar los retos que la vida nos presenta. Cualquiera que ésta sea, nosotros somos soldados de Cristo. ¿Quién dice gloria a Dios? Analizando estos textos base que nosotros leíamos ahorita aquí en Mateo 8, se ha predicado acerca de Mateo. Ahorita me estoy acordando y le doy gracias a Dios porque, bueno, así lo ha permitido el Señor. Analizando estos versículos ahí en Mateo capítulo 8, Jesús venía, hermanos, de victoria en victoria. Jesús venía sanando y sanando y sanando, haciendo cosas extraordinarias, haciendo milagros, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos, y venía echando fuera demonios. Todo lo que Cristo venía haciendo a vista de sus 12 discípulos eran cosas sobrenaturales. Un milagro es un hecho sobrenatural. Y Cristo estaba haciendo cosas sobrenaturales todo el tiempo. Él venía venciendo la enfermedad, principalmente en el capítulo 8 de Mateo. Quiero decirte esto porque nosotros tenemos que estar conscientes de que el Cristo de aquellos tiempos es el Cristo de hoy en día. Él venía haciendo milagros y Él viene haciendo milagros todavía en estos tiempos. Escuché a un hermano hace unos días que decía que los milagros ya se acabaron. No, dice, ya no hay milagros, ya no. Pues yo quiero decirte que sí. Cristo está tan vivo y es tan cierto como el aire que tú y yo respiramos. Y siguen sucediendo cosas sobrenaturales porque Él está en control. Así que, mis amados hermanos, analizando, Él venía provocando milagros, como les decía, que son cosas sobrenaturales en la vida, y él lo venía haciendo en compañía de sus 12 discípulos. Él venía haciendo cosas maravillosas en personas como tú y como yo. Así que hoy Dios puede hacer milagros en personas como nosotros. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. El Señor venía, acababa de sanar a un leproso. Ahí en Mateo 8, capítulos del 1 al 3, dice: cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Quién dice amén? ¿Eso no es algo sobrenatural? Este hombre venía enfermo. Si quieres, límpiame. El Señor extiende la mano, le toca: si quiero, sé limpio, y lo manda sano a su casa. Dios lo provocó. Y también dice la palabra de Dios que Jesús venía de sanar al siervo de un centurión. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 8, del 5 en adelante, del 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué creen que pasó? Al instante, sanó. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo no sé si tú has orado a Dios. Yo no sé si tú has tenido una necesidad tan grande en donde en ese momento se te olvida la pena, se te olvida el orgullo que antes tenías, lo altivo y arrogante que antes eras, y en ese momento te quiebras, doblas tu rodilla y clamas a Dios. Yo no sé, eso está en su sola potestad. A algunos le responde de inmediato, a otros dentro de un mes, a otros dentro de 5 años, a otros dentro de 10. Pero eso está en su sola potestad. Él decide cómo y por qué lo hace.
Pero yo recuerdo que yo en algún momento le pedí a Dios, Padre, acuérdate de mi necesidad. Tú conoces mi corazón y todo lo pongo en tus manos. Y Dios responde de una manera sobrenatural. ¿Cómo entonces podría yo dudar cuando vienen las situaciones difíciles y más difíciles y más difíciles de mi vida, si en esos momentos Dios ha estado ahí? Así que él venía y sanó. Imagínense, este hombre a lo mejor este centurión estaba en Coacalco y el trabajador de él, el criado de él, estaba en Xochimilco. Y aquel hombre le dice desde allá, Señor, tú sabes que mi criado está enfermo. Yo te pido, Señor, que lo sanes. Y el Señor le dice, yo voy a sanarlo. Y aquel le dijo con fe, no es necesario que vaya, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, yo sé que tú lo puedes hacer. Y al instante el Señor provocó un milagro. Y después el Señor, después de eso, también sanó a la suegra de Pedro. También en el capítulo 8, otro milagro más. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo, capítulo 8, del 14 al 17. Dice la palabra de Dios ahí. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice la palabra de Dios que él estaba haciendo cosas sobrenaturales porque él es el experto en lo imposible. Él hace cosas, que las cosas difíciles sean fáciles y que las cosas imposibles sean posibles, porque Él tiene el poder de hacer las cosas. Ahora vea todo lo que habían presenciado los discípulos. Por lo menos en este capítulo 8 acabo de mencionar 3 eventos extraordinarios. Más la liberación de aquellos hombres y haber echado fuera demonios y haber sanado a todos los enfermos que estaban ahí. Así que venía de poder en poder y de victoria en victoria. A vista de 12 hombres, de 12 discípulos. Quiero que ponga esto en su mente, porque Dios ha hecho cosas sorprendentes en tu vida. Y quiero que lo tengas presente siempre para que la fe no te falle. Porque si la fe te falla, no vas a tener esperanza. Y mire lo que estaba pasando. Y sin embargo, ¿qué cree que sucedió? Vea lo que pasó. Vamos a ir otra vez al texto base y fíjese lo que dice. Ya vio todo lo que había ocurrido. Ahora fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el 23. Usted lo leía conmigo. Vamos a leer solo el 23 y el 24 y yo le doy lectura. Después de todo eso, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dice amén? Cuando la Biblia dice que, por ejemplo, dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande, la Biblia no exagera y no miente. Entonces, aquí, hermanos, entra el Señor Jesús con ellos a la barca y viene un suceso extraordinario, por llamarlo de alguna manera, algo inesperado. Una tormenta que ellos no esperaban, una tormenta que ellos, siendo hombres de mar, la narraban como algo, un suceso devastador, algo que les atemorizaba, les asustaba, y que sin duda les hizo olvidarse de todos los milagros que había hecho Cristo. Cristo estaba ahí, pero Cristo estaba dormido. Hay gente que dice, Él descansaba. Hay gente que dice, el Señor estaba confiado. Y ciertamente el Señor estaba confiado en el Padre. El Señor Jesucristo estaba confiado en el Padre. Él sabía que Él tenía dominio y control sobre todo y sobre todos.
pero ellos también lo deberían de haber sabido, porque ellos habían visto a Cristo haciendo cosas increíbles. Y sucede que en ese momento se levanta esta tempestad tan grande, que dice el 24, tan grande que las olas cubrían la barca. Leí acerca de este evento y un historiador dice que sin duda eso no era una embarcación grande. Cuando dice una barca, habla sin duda acerca de un bote pesquero. Porque dice Marcos que había muchos botes ahí como un estacionamiento, pero eran muchos botes que estaban ahí en espera porque eran de pesca. Y ellos abordaron una embarcación de este tipo. Era muy reducido el espacio, solo que habían 12 y Cristo. Quiero decirte que esa embarcación no tenía un motor, ¿verdad? No había un capitán, solo abordaban, porque era una embarcación básica, abordaban, tenía unas velas y solamente la dirigían a través de los remos y de las velas. Pero cuando había tempestad, tenían que bajar las velas, porque si no se rompían. Entonces la dirección se la daban solamente a través de los remos. Todos tenían que remar. Aquí sucedió algo, no sé cómo te imaginas que estuvieran los discípulos cuando el Señor estaba dormido. ¿Qué estaban haciendo? Yo me los imagino nada más así, estáticos. Porque entraron en una crisis tan tremenda que perdieron la esperanza. Perdieron la esperanza en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento la crisis los abordó, los llenó de temor y se les olvidó todo lo que el Señor Jesucristo había hecho todos esos días anteriores. Es tremendo, mis amados hermanos, cuando la situación nos abruma, cuando viene de repente a nuestra vida y nosotros hemos visto todo lo que ha hecho el Señor y en ese momento, la crisis de ese momento nos lleva a olvidarnos de lo que Dios puede hacer. Así que dicen ellos, que dice ahí el 24, que era tan grande esa tempestad que las olas cubrían. Dice que en esos tiempos, en esa región, las olas se levantan hasta 7, 8 metros de altura, cuando las tempestades son muy grandes. Yo creo que este era mucho más grande, porque así lo narra la palabra de Dios. Ahora fíjese lo que dice más adelante. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos, despiértate. Sálvanos porque vamos a morir, decían ellos. Aquí ellos habían perdido toda esperanza. Dice Marcos, lo narra de manera diferente y dice: ¿qué has dejado de cuidarnos? ¿Te olvidaste de cuidarnos? Fíjese, para no mentir, para no poner ni quitar, fíjese lo que dice ahí en Marcos. Vaya ahí a Marcos y fíjese lo que dice ahí en el Marcos 4, me parece que es el 38. Déjeme ver. Sí, ¿verdad? Marcos 4:38 dice la palabra de Dios así, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? ¿No te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Te olvidaste de nosotros? En ese momento ellos estaban faltos de fe y de esperanza. No lo digo yo, el Señor les dijo: hombres de poca fe, ¿verdad? Porque en ese momento la situación los abrumó tanto, la crisis, el momento, la situación difícil, los abrumó tanto que perdieron toda esperanza. Y le dijeron al Señor: ¿no tienes cuidado de nosotros? Sálvanos que perecemos. Quiero decirte que cuando la situación a nuestra vida viene de manera intempestiva,
Cuando nosotros evidentemente no sabemos que va a llegar en ese momento, aún con todo y eso el cristiano debe de estar fortalecido en el Señor. No quiero decir, hermano, que si pierdes a un ser amado, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a un hijo, no vas a llorar. No hablo de eso. Es que en ese momento nos sostengamos fuertemente del Señor y no perdamos la esperanza, que todo lo que Dios permite nos ayuda para bien. Y nosotros tenemos que estar fortalecidos, mis amados hermanos. Hay cosas que de repente uno no entiende. Mire, les quiero platicar algo que sucedió hace muchos años. Mi esposa se enfermó. Creo que en algún momento se lo platiqué. Cuando yo hacía como que caminaba, pero no caminaba bien, ¿verdad? Porque hay gente que hace como que camina, pero ni gatea. O sea, nada de nada. Y yo hacía como que caminaba, pero no caminaba bien en el Señor, sino que llevaba un caminar inconstante, ¿verdad? A veces buscaba de Dios, a veces leía la Biblia, a veces no la leía, a veces no quería ir a la iglesia. Siempre fui, pero mi corazón no estaba ahí. Y Dios estaba trabajando en mi vida, y cada vez que yo era así, el Señor llegaba. ¿Y sabe dónde me tocaba? En donde más me dolía. Se enfermaba mi esposa, se enfermaba Dani, se enfermaba Kelly. Y llegó un momento en el que mi esposa se enfermó tan tremendo que yo no sabía qué hacer. Yo dije, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Fui corriendo, yo estaba trabajando, me hablaron por teléfono que mi esposa estaba buscando una ambulancia. Fui corriendo desde Coajimalpa hasta Coacalco, como pude llegué. Mi esposa estaba pues ya casi desmayada del dolor, ¿verdad? Y pensaban que era la apéndice. Fue algo mucho peor. Y yo la empecé a llevar a hospitales, me dijeron que no la podían atender, la llevaba a otro que tampoco, la llevaba a otro tampoco, y luego a otro tampoco. Yo no tenía en ese momento pues dinero para pagar un particular, y de repente pues yo no sabía qué hacer, y yo hablé con el Señor en el camino y le dije, Padre, abre puertas porque no sé qué voy a hacer con mi esposa. Y llegó un momento en el que la llevé yo hasta un hospital. Y me dijeron, sí, aquí sí la podemos atender, pero aquí sí le vamos a cobrar. Y yo dije, pues sí, ni modo. Dios proveerá entre mí, dije, ¿no? Y mi esposa entró, la operaron de inmediato porque era terrible lo que tenía. Un día ella se los va a platicar. Y recuerdo que yo, solo con ella, ¿verdad? Y le dije al Señor, Señor, tú sabes que no tengo dinero y que se haga tu voluntad. Y si tengo que vender algo o tengo que ir a pedir, tú sabrás qué hacer, solo que se haga tu voluntad. Fíjese cómo Dios es tan poderoso, mi amado hermano, que le dije a mi suegra que si me podía apoyar, y mi suegra se quedó con ella, y yo me fui a trabajar. Ese día solamente me mandaron un trabajo, un solo servicio, hermano. Tal vez no sepa usted de qué le hablo, pero cuando uno es comisionista sabe de qué le habla. Me dieron un solo servicio, fui, por ese servicio me pagan 200 pesos, 200, como lo oyes. Y yo llegué, mis amados hermanos, pues en crisis, en medio de una tempestad de lo más grande que había vivido yo en toda la historia de mi vida. Y llegué, hice el trabajo, y el Señor me dijo, me dijeron que aquí me iban a cobrar 400 pesos, se los pago. Y en ese momento dije, sí, que me los pague. Y yo le dije, el Espíritu de Dios me redarguyó y le dije, no, usted no tiene que pagarme, en todo caso le van a hacer el cargo a su estado de cuenta. Me retiro, muchas gracias, hasta luego. Ya iba yo bien cabizbajo, ¿verdad? Y el Señor me habla y me dice, oiga, joven, de casualidad, no sabe, quién sabe, no sabe usted si puedo conseguir un electricista. Fíjese que tengo un problema, nada más que es algo industrial, una planta de emergencia que no quiere arrancar, no sé si usted me puede ayudar. Y yo le dije, sí, yo trabajé en donde las fabricaban, si quiere yo le ayudo. Y dice, oiga, me dijeron que me cobraban como 70,000 pesos, ¿cuánto me cobraría usted? Y le dije, no, pues yo le cobro la mitad, ¿qué le parece? Pues adelante. Bueno, hermano, no les hago el cuento tan largo, la reparé. Gloria. Me pagaron. Llegué, ¿sabe cuánto me cobró el hospital? 5 pesos menos de lo que yo traía.
5 pesos menos de lo que yo traía. Llegué, me paré, me dieron como un recibo, y entonces era el momento de la verdad, y yo lo vi y leí, y era todo lo que me habían hablado. Quiero decirte, mi amado hermano, que cuando se levanta una tempestad tan grande, no te preocupes, Dios ya tiene la salida. A lo mejor tú dices, ahí los discípulos veían a Cristo dormido, pero les había mostrado grandes milagros. A veces pasamos por situaciones difíciles, estamos abrumados, estamos neutralizados, pero ¿sabe qué nos neutraliza? El miedo. El miedo de enfrentar la situación. Pero si te mantienes en la fe y recuerdas todo lo que Dios ha hecho en tu vida, créeme que Dios lo va a volver a hacer. Amén, gloria a Dios. Solo tenemos que clamar a Dios, hermanos. Recordar de dónde nos ha sacado Dios, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que recordarlo, tenerlo a la mano aquí en el corazón y en la mente. A mí no se me olvida de dónde me sacó el Señor. Recuerdo cuando llegué a los pies de Cristo, tenía poco tiempo. Y a nadie en donde vivíamos, en donde rentábamos, la picó un animal en su piernita. Se le hizo como una pelota de esas de